Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando un sistema muy importante que lleva por título Símbolos del servicio del santuario de la serie Tesoros de la Verdad en la parte número 3. Y en esta semana estamos ya en la parte final de esta semana, estamos por concluir esta semana. Y en este día quiero recordarte que el tema que hemos estado estudiando durante toda esta semana lleva por título Profetas inspirados. Un tema muy interesante que hemos venido desarrollando. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y recordar el texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2, el cual nos dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios nos ha hablado en estos últimos días a través del Hijo. Muy bien, pero antes de continuar quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud, por permitirnos este nuevo día y por habernos permitido encontrarnos a través de este medio para juntos compartir la palabra del Señor. Queremos pedir que su buen Espíritu nos pueda instruir, nos pueda guiar y pueda ayudarnos en todo. Bendíganos ahora y ayúdenos con sus buenos ángeles. Son bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Testimonio directo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es la perspectiva de Dios con respecto a la mundanalidad? Esto es, ¿cómo ve Dios la mundanalidad? Puede que tú la veas diferente, puede que se tolere o no, pero no hemos de preguntarnos cómo nosotros la vemos, sino cómo Dios la ve. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 5. Mira cómo dice: ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. La Biblia nos dice que Dios ve la mundanalidad diferente. Eso es cuando nosotros hablamos como el mundo. Cuando nosotros hablamos como el mundo, hablamos del mundo, nos volvemos mundanos. Muy bien. Y entonces, y si encima el mundo nos escucha, pues la cosa se complica. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios y cómo considera Dios la mundanalidad? Veamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el verso 4 nos explica así: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia nos hace claro entender que si nosotros somos del mundo, hablamos del mundo y el mundo nos oye y hacemos amistad con el mundo, entonces nos constituimos enemigos de Dios. Muy bien, de esta forma ve Dios la mundanalidad. Pero veamos cómo nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en Testimonio para los Ministros, en la página 265. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera, la iglesia ciertamente se corromperá. Esto es, no debemos de permitir que el mundo entre en la iglesia, creando un vínculo de alguna manera que pueda estar allí vinculados o unidos, porque la iglesia se va a corromper. Si esto ocurre, nos constituimos enemigos de Dios, según la palabra de Dios. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Obreros Evangélicos, en la página 409, nos explica: puede formularse la pregunta, ¿no hemos de tener ninguna unión con el mundo?
la palabra del Señor ha de ser nuestra guía. Cualquier conexión con los infieles e incrédulos que nos identificase con ellos está prohibida por la palabra. Hemos de salir de entre ellos y estar separados. En ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo, pero no hemos de vivir una vida de reclusión. Debemos hacer a los mundanos todo el bien que esté a nuestro alcance. No hemos de seguir los planes del mundo, no hemos de seguir las cosas que el mundo sigue, pero no hemos de retraernos de tal manera que no podamos tener una influencia sobre aquellos que no creen en la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Si está en nuestra mano hacerle bien a aquellos que no creen en Dios, es nuestro deber hacerlo. Pero no hemos de unirnos para hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué es imposible la unidad con el mundo y cuál es el propósito de un profeta al respecto? Entonces, no es posible estar unidos con el mundo. ¿Por qué es imposible estar unidos con el mundo? Y si nos unimos con el mundo, ¿cuál es el propósito de tener un profeta allí en medio? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6. Y allí vamos a leer los versos 14 al verso 18. Mira cómo dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo os recibiré. Y seré vuestro Padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia nos dice entonces que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión, no podemos tener las mismas cosas, no podemos hacer las mismas cosas, no hay comunión. ¿Nos damos cuenta? Y la Biblia dice que Dios quiere habitar en medio de nosotros y quiere llamarnos hijos y quiere que nosotros le llamemos Padre. ¿Nos damos cuenta? Y nos dice que debemos salir de aquello que no es correcto. Por esa razón no podemos unirnos con el mundo. Es imposible. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 44, en el verso número 23. Mira lo que dice. Enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo impuro. Cuando nosotros nos asociamos con diversas personas, hemos de entender que el pueblo de Dios ha de saber distinguir entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo profano. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no hemos de pensar que todo es la misma cosa. ¿Quién ha de enseñar estas cosas? ¿Y cómo se ha de enseñar estas cosas? No podemos ir por allí diciendo somos cristianos y haciendo lo que los demás hacen. Hemos de vivir una vida como la que Jesús quiere que vivamos. Pero vamos a ver cómo nos dice esto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. The Review Herald, escrito el 25 de agosto de 1885, nos dice así. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿están cumpliendo los profesos seguidores de Cristo con las condiciones sobre las cuales se pronuncia la bendición? ¿Se están separando del mundo en espíritu y práctica? ¿Cuán difícil es salir y separarse de los hábitos y costumbres mundanos? Pero cuidemos bien de que Satanás no nos seduzca ni nos engañe mediante falsas manifestaciones. Aquí están en juego intereses eternos. Las demandas de Dios deben ser lo primero. Sus requisitos deben recibir nuestra primera
atención. Esto es, ¿estamos siguiendo las costumbres del mundo? ¿Actuando en convenio con aquellos que no quieren seguir la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios puede otorgarnos su bendición si nosotros no vivimos según lo que la palabra de Dios nos habla? Veamos ahora qué más nos explica. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Todo hijo del Adán caído debe, mediante la gracia transformadora de Cristo, llegar a ser obediente a todos los requisitos de Dios. Muchos cierran sus ojos a las enseñanzas más claras de su palabra porque la cruz se interpone directamente en el camino. Si la levantan, deben parecer singulares ante los ojos del mundo, y vacilan y cuestionan y buscan alguna excusa por la cual puedan rehuir la cruz. Esto es, los hijos de Dios deben obedecer la voluntad de Dios. Pero muchas veces cuando tienes que obedecer la voluntad de Dios te vas a volver singular, te van a ver difícil y raro. Vas a parecer extremistas posiblemente, pero muchas personas dicen, ¿sabe qué? No, creo que no está bien levantar la cruz de Cristo tan alto porque pues no conviene. Vas a recibir críticas, muchos rehuyen la cruz, prefieren dejar pasar por alto las cosas y dejarlas allí de ir. No está correcto. Es importante saber que la razón por la cual no podemos tener esa comunión con el mundo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Satanás está siempre listo y presenta razones plausibles por las cuales no sería conveniente obedecer la palabra de Dios tal como está escrita. Así, las almas son fatalmente engañadas. Entonces, Satanás siempre va a presentar la razón por la cual no has de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. 1000 razones, convenientes, no convenientes. Por ejemplo, alguno puede ser el asunto de la economía, la burla, otro puede ser el ridículo, las amistades, las conveniencias temporales. 1000 razones y muchas veces puede ser que caigamos en esas cosas. Pero recuerda, Dios quiere habitar en medio de ti, Dios quiere habitar en medio de mí. Y nos pide salir de en medio de esas cosas y no volverlas a tocar para que Dios pueda ser nuestro Dios y pueda llamarnos sus hijos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos. Pedimos que nos pueda guardar, nos pueda ayudar, quede con nosotros y que al entender estas cosas podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Que sobre todo su nombre pueda ser exaltado y que podamos siempre estar dispuestos a vivir según lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que si estos materiales son de ayuda para tu vida espiritual, pues compártelos. Si no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas al canal Principios de Vida. Y también active las notificaciones, escríbenos, te leemos, oramos por ti, ora por nosotros. Así que nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te pueda bendecir.